Alguien dice amén. Alguien dice amén. Dígale al que está a su lado: no me moleste, cabezón, porque quiero escuchar palabra del Señor. ¿Alguien quiere escuchar palabra del Señor en esta mañana? Amén. Vamos a buscar en Primera de Samuel capítulo 18. Primera de Samuel capítulo 18. Que lo tenga puede decir amén y se pone de pies, por favor. Primera de Samuel capítulo 18. ¿Estamos ahí? Dice la palabra del Señor: aconteció que cuando él hubo acabado de hablar con Saúl, el alma de Jonatán quedó ligada con la de David, y lo amó Jonatán como a sí mismo. Y Saúl le tomó aquel día y no le dejó volver a casa de su padre. E hicieron pacto Jonatán y David, porque él le amaba como a sí mismo. Y Jonatán se quitó el manto que llevaba y se lo dio a David, y otras ropas suyas, hasta su espada, su arco y su ¿qué más? Y salía David a donde quiera que Saúl le enviaba, y se portaba como. Y lo puso Saúl sobre gente de guerra, y era acepto a los ojos de todo el pueblo y a los ojos de los siervos de Saúl. Y aconteció que cuando volvían ellos, cuando David volvió de matar al filisteo, salieron las mujeres de todas las ciudades de Israel, cantando y danzando para recibir al rey Saúl. ¿Con qué? Y cantaban las mujeres y que danzaban y decían. Y se enojó Saúl en gran manera y le desagradó este dicho, y dijo: a David dieron 10,000 y a mí miles, no le falta más que el reino. Y desde aquel día Saúl no miró con buenos ojos a David. Aconteció al otro día que un espíritu malo de parte de Dios tomó a Saúl, y David tocaba con su mano como los otros días, y tenía Saúl la lanza en la mano, y arrojó Saúl la lanza diciendo: enclavaré a David a la pared, pero David lo evadía. ¿Cuántas veces? Mas Saúl estaba temeroso de David, por cuanto Jehová estaba con él, y se había apartado de Saúl, por lo cual Saúl lo dejó así y le hizo jefe de 1,000, y salía y entraba delante del pueblo, y David se conducía como en todos sus asuntos, y Jehová estaba con él. No todo es lo que parece. Dile al que está a tu lado: no todo es lo que parece. Dile, no todo es lo que parece. Hay familias que te muestran una buena cara, pero no todo es lo que parece. Hay personas que te muestran una buena cara, pero no todo es. Hay amigos que te dicen: estaré contigo, te ayudaré, te levantaré, pero en el momento de la circunstancia no aparecen por ahí, porque no todo es. Y como no todo es lo que parece, porque eso se encuentra no solamente en la familia, no solamente en el empleo, no solamente en la calle, sino también en la iglesia del Señor. Amén. Llevo cuatro iglesias que he predicado este mensaje, y en las 4 iglesias al principio hay muchos ánimos. Al principio se enojan conmigo, después se alegran, luego se enojan y terminamos contentos todos. Pero diga conmigo: recibo la palabra. Mi hermano, no todo es lo que parece. Y como no todo es lo que parece, nosotros debemos actuar prudente, porque Dios respalda
a los de corazón prudente. Y lo vemos en David. El Señor respaldaba a David, se comportaba prudentemente y el Señor le respaldaba. Es un principio importante que encontramos en el capítulo 18. Dios respalda, pastor, a los de corazón prudente. Dios ayuda a los de corazón prudente. No es por la bonita cara, no es por tanta influencia que usted tenga, no es por tantos amigos que usted tenga. Puede tener, como dicen por ahí, la palanca que sea, pero Dios respalda a los de corazón prudente. Eso se ve en la iglesia, se ve en la familia, se ve en los hogares, se ve en los matrimonios, se ve en el empleo. Aunque parezca difícil, aunque pase lo que pase, aunque se inventen lo que sea, usted solamente debe estar seguro que el Señor respalda a los de corazón prudente. ¿Alguien dice amén? Hay algo que he aprendido, y es que hay momentos, pastor, que hay que tomar la actitud de la mujer de flujo de sangre. Esta mujer siguió a Jesús y tocó su manto. Hay momentos en la vida donde hay que accionar para recibir un milagro. Hay momentos en la vida donde hay que correr. Hay momentos en la vida donde hay que luchar para conseguir algo. Pero también he aprendido, pastor, que hay temporadas, que hay momentos en la vida donde debes estar quieto. ¿Amén o no amén? Hay momentos en la vida donde usted tiene que estar callado. Hay momentos en la vida cuando se levantan contra ti que usted tiene que estar callado. Hay momentos en la vida donde pueden hablar e inventar lo que sea, pero usted esté callado, porque a los de corazón prudente el Señor los respalda. Un fuerte aplauso al Señor. ¿Amén o no amén? Y David fue uno de esos. David se comportó prudente. A pesar de las circunstancias, a pesar de lo que vivió. Saúl por ahí ni se imaginaba que el profeta Samuel había ungido a David. Saúl ni siquiera se imaginaba que el Señor había enviado a Samuel para ungir a David como rey. Pero lo que sí tenía Saúl pendiente era que el Señor se había apartado de él y estaba en David. Lo que Saúl tenía pendiente era que, a pesar de que tuviera algunas victorias, David tenía el doble de las que él había obtenido. Y ahí se veía la diferencia. ¿Amén o no amén? Ahí se veía la diferencia. Y como no todo es lo que parece, y como debemos comportarnos prudentemente, David nos enseñó 3 cosas importantes en este capítulo. La primera es que debes ser prudente cuando todos te amen. Amén. Cuando las cosas vayan bien. Cuando la gente te diga muy buena prédica. Cuando la gente te diga qué buen líder eres, qué buen pastor eres, qué buena persona eres. Cuando todos te amen, sea prudente. Porque en ese momento no hemos hablado nada, ¿cierto, pastor? Listo. Yo ¿lo suelto o lo? ¿Están seguros que lo suelto? Ojo. Lo suelto, el pastor responde. Mi hermano, cuando las cosas van bien, pórtese prudente. David nos enseñó ese principio importante. Porque es que aunque David sabía que había sido ungido para rey, y aún sabía que el Señor se había apartado de Saúl, no aprovechó el momento cuando le amaba a Saúl, no aprovechó el momento cuando la gente le amaba, no aprovechó el momento cuando todos le aceptaban para tomar el reino. Ay, ay, ay. Amén.
Ya lo veo así como calladito. David entendió y comprendió que debía esperar hasta que Dios lo colocara en ese lugar. Porque aunque le amaba, él sabía que la gente somos así. Un día amamos a alguien, otro día lo rechazamos. Un día abrazamos a alguien, otro día decimos ya no quiero que te me acerques. David entendió que ese amor que Saúl tenía hacia él, que ese agrado que Saúl tenía hacia él, en algún momento se iba a terminar. David entendió que en algún momento la gente que le aplaudía, que estaba alrededor de Saúl, porque dicen que aún los siervos de Saúl le elogiaban, los siervos de Saúl le amaban. A pesar de eso, David entendió que debía portarse prudente. Sea prudente cuando en su empleo, cuando en la iglesia, cuando en su casa, cuando en su familia le ame. Cuando haya aceptación, cuando todos quieren colocarlo allá a usted, cuando todos quieren con usted, cuando todos quieren pasar tiempo con usted, cuando todos quieren escucharle, cuando todos quieren oírle, sea prudente. Porque David podía decir: ya tengo al pueblo ganado. Puedo decirles que un día Samuel se me acercó aquel día y me dijo: tú eres llamado como rey de Israel. Puedo decirle al pueblo, y ahí está Samuel, y ahí tengo a mis padres de testigos, y tengo mucha gente testigo de que fui ungido como rey. Y puedo decirle ahora al pueblo que me ama, como estoy aceptado ante el pueblo, puedo decirle a ellos que fui ungido como rey. Y romper ese reino de Saúl, y sacar a Saúl de taquito, y ponerme allí en el trono que ocupaba Saúl, y decirle: yo fui ungido como rey. Saúl perdió la presencia del Señor. Pero había algo, un principio importante que David tenía: nunca tocar el ungido del Señor. Y eso es interesante, porque no se habla de endiosar a Saúl, sino se habla de un principio de lealtad. David estaba pensando en un soldado. Todo soldado piensa en ese principio. Aunque tu amigo esté muriendo, usted no tiene poder para quitarle la vida. Debe ser leal y guardarlo hasta que llegue a un lugar y será atendido. Principio de lealtad. Aunque su amigo esté muriendo, usted debe cuidarlo. Un principio de lealtad que tenían los soldados. Por eso más adelante, cuando Saúl se tiró a su espada, y aquel joven, Saúl le pidió: ven y termina con mi vida. Este joven llegó donde David le dijo: yo terminé con la vida de Saúl, así que tienes la vía libre. ¿Qué pasó con él? David lo mandó a matar. Porque David desde el principio tenía ese principio. Desde el primer momento tenía eso en su mente. Mi hermano, la lealtad. Aunque la gente te ame, aunque seas aceptado, sea leal a quien Dios lo puso delante. Amén. Sea leal a quien Dios le puso delante. Sea leal a quien Dios le puso como su discipulador. Sea leal a quien Dios le puso como su líder. Vamos a hablar claro. Sea leal a quien Dios le puso como su pastor. ¿Alguien dice amén? ¿Alguien dice amén? Fuerte el aplauso al Señor. Aunque todos te amen,
Aunque todos te amen, sea leal, sea agradecido. No, aquí no. Otro principio importante que David nos enseñó es que sea prudente cuando el que tú pensabas que te amaba ahora te rechaza. El versículo 8 dice: y se enojó Saúl en gran manera y le desagradó este dicho y dijo: a David dieron 10,000 y a mí miles, no le falta más que el reino. Podía él acabar con Saúl en algún momento. Lo que debemos entender nosotros, mi hermano, es que, como dijo el apóstol Pablo, ver a otros como mayor que uno. Hay gente que tiene lo que usted no tiene. Al que usted tiene al lado puede ser mejor que usted. Amén. Al que usted lidera puede ser aún mejor líder que usted. Amén o no amén. Saúl se llenó de envidia y de celos. A este dieron 10,000 y a mí me dieron 1,000. Ahora entreguen el reino. Pero a pesar de eso, David se comportó prudente. David se comportó prudente cuando Saúl tomaba la lanza y se la tiraba. David se comportó prudente cuando Saúl quería acabar con su vida. Lo tremendo, y guarde esto en su corazón: nunca devuelvas la lanza que te tiraron, porque probablemente el que la tiró quiere que tú caigas donde él nunca ha podido salir. Se lo vuelvo a repetir. Sí, pastor. Nunca devuelvas la lanza que te tiraron, porque probablemente el que la tiró quiere que tú caigas donde él nunca ha podido salir. Sea prudente. Estremezca al que está a su lado y diga: sea prudente, hermano. Dígale, sea prudente. Eso, empújalo. Dígale: sea prudente. Mi hermano, cuando todos te amen, sea prudente. Pero cuando haya rechazo también. Cuando la gente diga: ya no es como antes. Cuando la gente diga: ya no me anima como antes. Cuando la gente diga: ya ese chiste pasó de moda, ya no me río. Cuando la gente diga: ya usted pasó de moda, hermano. Cuando la gente te rechace, sea prudente, porque el mismo Dios que te llamó es el mismo Dios que va a proveer y que te va a respaldar. ¿Alguien dice amén en esta mañana? ¿Alguien dice amén? Ese mismo Dios es el que lo hace. Sea prudente. No, en la iglesia no me aman, me voy. Y van a sufrir por mi ausencia. O estaremos alegres. Depende, ¿no? No hay amor allí. Me voy. No hay amor. Ya no encuentro lo mismo de antes. Ya no se mueve la presencia. Ya no veo milagros. Ya no veo una buena enseñanza. Ahora soy un experto en Biblia y necesito un lugar donde sean expertos en Biblia. Mi hermano, sea prudente en la circunstancia. Sea prudente cuando las cosas vayan más o menos. Sea prudente, porque Dios respalda a los de corazón prudente. Dios no respalda a rebeldes. Amén o no amén. Dios no respalda al que divide. Amén o no amén.
Dios no respalda al que murmura. Amén o no amén. Dios respalda a los de corazón prudente. Amén o no amén. Amén. Sea prudente cuando las cosas vayan bien, pero también cuando las cosas vayan mal. Cuando usted diga, es que hay 5, 10, 20 personas que me rechazan, que me miran de pie a cabeza. Cuando la gente te rechace, sea prudente. Cuando tú callas, estás diciéndole al Señor, Señor, habla por mí. Cuando tú te detienes, estás diciendo al Señor, vaya usted. Y dice la Biblia que a pesar de que lo que hizo Saúl, a pesar del rechazo del rey, él estaba prudente, se comportó prudentemente, a pesar del rechazo. A mí es que me la tienen dedicada. Es a mí siempre el que más corrigen. Es a mí siempre el que más regaña. Estoy soltando como cosas muy delicadas, ¿no? Bueno. Es a mí. Pero sea prudente ahí, porque el Señor no solamente te forma cuando las cosas van bien, el Señor también te forma, te estremece, te quiebra, te exprime para sacar lo mejor de ti. Y eso me recuerda, pastor, cuando Jesús fue al Getsemaní. Es interesante Jesús ir al Getsemaní en el momento, la emoción que tenía, el sentimiento que tenía de tristeza y el significado del Getsemaní. Porque es que ese lugar en Getsemaní era el lugar donde había muchas aceitunas. Exprimían el aceite, la exprimían para sacar el aceite. Había un molino, una piedra hueca, y arriba de esa piedra hueca una gran piedra redonda, y con esa piedra comenzaban a exprimir las aceitunas para sacar el mejor aceite. Y eso que pasó con Jesús fue lo mismo. A Jesús lo exprimieron. A Jesús pasó por circunstancias fuertes. Usted se imagina que sus discípulos se fueron cuando estaba siendo crucificado. Usted se imagina que aquel quien comía de su plato lo entregó. Usted se imagina pasar por esa circunstancia de saber que lo van a azotar, que lo van a crucificar, que la gente, los suyos, porque digo, a los suyos vino y los suyos no, ¿qué? Que los suyos no le recibieron, sino que le rechazaron. Usted se imagina ese momento, mi hermano. Pero él nunca dijo, Señor, a esos que me persiguen, tírale un rayo encima. Sí, perdónalo porque no saben lo que hacen. Y dice por allá el apóstol Pablo, y el Señor lo exaltó. Él se despojó, él soltó todo, él se humilló. Hay momentos en la vida, pastor, donde hay que renunciar a nuestros propios derechos. Ay, ay, ay. Usted tiene el derecho, sí, de reclamarle a esa persona. Usted tiene el derecho, sí, de arrastrarle por el pelo por todo el pueblo, por toda la calle. Usted tiene el derecho, sí, de avergonzarle en público, como lo hizo con usted o con su hijo. Usted tiene derecho, pero como usted ama a Dios. ¿Cuántos aman a Dios aquí? Como usted ama a Dios, usted dice, Señor, decido ser humillado, porque quien exalta eres tú, porque quien defiende es usted, porque quien respalda es usted, y lo hace bien. ¿Alguien dice amén? ¿Amén o no amén? Cuando las cosas vayan mal, sea prudente. Cuando haya crítica,
sea prudente. Quédese callado. Dígale amablemente, para que no se ofenda el que está a su lado, dígale, quédese callado. Así, mejor con esa palabra, y no cállese, así. No le diga cállese, porque es así, ofende. Mi hermano, hay momentos donde usted tiene que estar callado. Hay momentos donde usted tiene que humillarse, ¿cierto? Pero nosotros los evangélicos tenemos el espíritu de Sansón. Todo lo queremos resolver a golpe. Amén o no amén. Pero nosotros los evangélicos estamos armados igual como Pedro. ¿Usted sabía que Pedro andaba armado a todos lados? Tenía su machetico ahí. Y le fue a tirar a la cabeza, sino que el soldado tenía, ¿cierto? Y le quitó la oreja. Hermano, hay evangélicos que estamos armados. Cualquier ofensa sacamos el machete. Y no hablo de machete. Sacamos nuestras palabras de alto calibre. Amén. Sacamos una ofensa mayor. Ay, ¿no te acuerdas que tu hijo hizo esto? ¿Qué vas a hablar de mi hijo si tu hijo es esto? Ay, ay, ay. ¿Qué vas a venir a enfrentarme si tú hiciste esto? Y le voy a decir al pastor porque te vi por allá. Amén o no amén. Ay, ay, ay. Yo creo, no me van a volver a invitar, pastor. Mi hermano, escuche, porque hay evangélicos que están armados y bien armados con palabras ofensivas, dispuesto a decir, si viene con su cuentecito, le voy a armar su bololó aquí, ¿cierto? Pero hay evangélicos tan armados que no solucionan problemas cuando las cosas están calmadas por falta de carácter. Le gusta cuando las cosas están calientes, porque dice, en lo caliente es que digo la verdad. Amén o no amén. Amén o no amén. Ojo, porque Dios no está en la ira. Dígale al que está a su lado, Dios no está en la ira. El Señor no está en la ira, hermano. Desde hace rato se fue. Amén. Es que estoy esperando. Mi hijo llegó, ya se me pasó la rabia, no lo puedo corregir ya. Cuando tenga rabia otra vez lo corrijo. No, hermano, falta de carácter. Sujete sus emociones, porque las emociones muchas veces son ese machete, ¿cierto? Amén o no amén. Las emociones son esa arma que utilizamos para dañar a otros. Mi hermano, sea prudente cuando te persigan, sea prudente cuando te calumnien, sea prudente cuando te critiquen, sea prudente cuando te murmuren, porque el Señor respalda a los de corazón prudente. Un fuerte amén o no amén. El Señor lo respalda. ¿Estamos hasta aquí? Sigo. Mis hermanos, de David también aprendí lo tercero. Escuchen, sea prudente porque hay promociones engañosas. Sea prudente porque hay promociones engañosas. Saúl le dijo, si me traes no sé cuánto prepucio, tienes a mi hija y te vas a llamar mi yerno. Oh. Y dijo uno por ahí, ¿tú te imaginas que seas el yerno del rey? ¿Por qué están callados? Ahí hay un punto aparte y seguimos. Mi hermano, David sabía que habían promociones engañosas. Hay gente que te muestra una buena cara, pero por dentro está diciendo que el Señor mande un rayo y lo parta en dos. Amén o no amén. Hay gente que te saluda y dice Dios te bendiga, pero dice mentira, que el Señor te maldiga. Amén o no amén. Hay gente que te mira, pero no con agrado.
Pero como también hay gente que bendice y lo que dice con su boca es lo que está en su corazón. Hay gente así en este lugar. Hay gente así en este lugar. Mi hermano, no se deje engañar por la promoción engañosa. No se deje engañar. Aunque te muestre que es evangélico o evangélica, muchas veces no quiere decir que sea un buen esposo o una buena esposa. Aunque esté ayunando 21 días, aunque haga 40 días, he escuchado de gente que hace 40 días y al día siguiente, después de los 40, comete el pecado más grande. Mi hermano, no todo es lo que parece. Una sonrisa muchas veces no es lo que parece. Pero también una persona seria no siempre es seria. Cuando te acercas, ves que hay un corazón amable. ¿Es o no es? Mis hermanos, ¿por qué razón los valientes de David confiaban en él a pesar de que el rey de ellos los estaba persiguiendo? Porque se habían acercado tanto a David que conocían su corazón. Muchas veces nos hace falta cercanía. Cercanía a los líderes, cercanía al hermano, para poder conocer su corazón. Un día, por allá en Valledupar, la primera iglesia que empecé a pastorear, los primeros meses que empecé, había un problema, un conflicto, grave ese conflicto. Y como era flaquito y aparentaba menos edad, entonces algunos dijeron: ¿quién dijo que ese jovencito me va a pastorear a mí? Yo me voy de la iglesia. Y se fue de la iglesia. Quedaron ahí algunos hermanos. Y uno de esos hermanos, hermanas de intercesión, me dijo: esa mujer me dijo lo mismo. ¿Quién dijo que un pastorcito me va a pastorear? Pero luego vieron el respaldo del Señor. Lo interesante es que después, cuando me vine de Valledupar, esa mujer lloraba como niña, porque yo le dije a ella: ojo con lo que dice. Yo le invito a que ore, se arrodille y le diga: Señor, muéstrame el corazón del pastor. Señor, muéstrame lo que realmente está en su corazón. Y esa mujer comenzó a cambiar de una manera. Como era una mujer de oración, porque las mujeres de oración y hombres de oración, mi hermano, entienden esto. Cuando usted ora y le dice: Señor, revélame su corazón, el Señor lo hace. ¿Amén o no amén? Una madre que ora, aún el Señor le indica dónde está su hijo. ¿Amén o no amén? Le muestra antes que le suceda algo aún. Y esta mujer Dios le mostró. Y comenzó a amarnos. Nos invitaba a almorzar a su casa. Nos mostró mucho amor al final, porque entendió algo. La cercanía entendió. Aunque haya críticas, sea prudente. Si están criticando al otro, ¿usted por qué va a decir algo que no sabe? Está repitiendo lo que su hermano dijo. Acérquese y diga: es verdad. Puede que sea verdad o puede que no, pero acérquese cuando las cosas vayan mal. Pero también cuando hayan promociones engañosas, sea prudente. Dígale al que está a su lado: sea prudente, hermano. David aprendió eso. David lo aprendió. Yo recuerdo que un amigo evangelista me dijo: Carlos, imagínate que mi pastor
no tiene estudios teológicos y yo sí. Yo sé y lo puedo decir, yo sé que tengo más conocimiento que él. Y no era un pecado que él lo dijera. Y no era un pecado que él lo reconociera y lo analizara. Él lo que dijo y lo que me quería decir era que a pesar de eso decidía sujetarse, decidía amarle. Porque, mi hermano, hay algo interesante, una palabrita interesante que el apóstol Pablo le dice a los hermanos en Éfeso. Porque en los hermanos en Éfeso habían problemas intrafamiliares, y uno de esos era que sus hijos eran desobedientes. Y le dijo el apóstol Pablo a la iglesia en Éfeso: ustedes, hijos, sean obedientes, sujétense a sus padres en el Señor, porque esto es justo. Así dice Efesios, porque esto es justo. Y la palabra justo está en un adjetivo neutro, lo que quiere decir que no se refería a la actitud suya, ni mía, ni de las personas de la iglesia en Éfeso, sino que se refería al principio del Señor. Se refería a la ley del Señor. En pocas palabras, el apóstol Pablo está diciendo: obedezcan a sus padres, porque eso hace parte de la ley del Señor. En pocas palabras, el apóstol Pablo estaba diciendo: aunque sean rebeldes sus padres, aunque muchas veces usted no los soporte, aunque se comporten como sea, sujétese, ámelo, obedézcalo, porque eso hace parte de la ley del Señor. Amén. Aunque no sean de buen ejemplo para usted, aunque no tengan autoridad para corregirle, aunque hayan cometido más errores que usted, la Biblia dice: porque esto es justo. En pocas palabras, porque hace parte de la ley del Señor, porque al Señor le agrada. Amén. O sea que la obediencia no es ni siquiera por si tiene autoridad o no tiene. Ay, ay, ay. O sea que la sujeción no es por si tiene autoridad o no tiene, por si tiene la razón o no la tiene. Yo he aprendido algo, mis hermanos: al que quiere tener la razón, désela. Evite ese problema y siga adelante. Amén. Pero hay algo interesante. La Biblia dice: obedézcanlo en el Señor. El apóstol Pablo está diciendo: si lo que te piden tus padres no va acorde a lo que dice la palabra, a los principios de la palabra, y es inmoral y es pecaminoso, no lo obedezcas, porque usted debe obedecer en el Señor. Pero si lo que te piden es algo que te beneficia, es algo que beneficia a otro, es algo que edifica, es algo que ayudará, usted no puede obedecer midiendo si el que te lo está pidiendo, tu padre, tiene autoridad o no tiene autoridad. Aunque se haya ido de la casa y lo haya abandonado, usted es su padre. Tremendo, ¿no? Obedézcale en el Señor. Mi hermano, cuando decidimos ser prudentes, cuando decidimos tomar esa actitud y decir: yo sé que no todo es lo que parece, así que probablemente el que me ama el día siguiente, cuando vea algo que no gusta de mí, me va a rechazar. Así que me portaré prudente, porque en algún momento aquel que me ama, en algún momento algo no le va a gustar. Pero me llama la atención un hombre llamado Jonatán. ¿Cierto? Entregó su ¿qué? Su capa,
su espada. ¿Y qué más? ¿Qué más? Su arco, ¿cierto? Ojo a esto. Eso me remite a cuando Jesucristo dijo: si te piden una capa, ¿da qué? Da la otra. Si te piden una espada, ¿da qué? Dala. El servicio. El servicio. ¿Qué le estaba diciendo Jonatán a David? Estoy a tu servicio. La lealtad de Jonatán. A pesar de que su padre le rechazaba, Jonatán seguía leal. Mi hermano, la lealtad. A pesar quien se quiera levantar, sea leal. Ame, porque eso hace falta en este mundo. Amén. Ame. Y no ame y no obedezca, tenga o no tenga autoridad la persona. ¿Por qué me viene a corregir a mí que soy desordenado y si usted es más desordenado que yo? No, hermano. Sea leal, sea prudente, obedezca, porque eso es justo. Y ya yo le expliqué la palabrita justo. Porque eso hace parte de la ley del Señor. Usted obedecerá para agradar a Dios y no a los hombres. Amén o no amén. Aunque no me guste, aunque no entienda, yo obedezco para agradar a Dios. Amén o no amén. Alguien dijo por ahí, dijo que un día estaba pastoreando en tal lugar en Cali y había una hermanita que le dijo, cuando entró a pastorear, le dijo: ¿sabe, pastor? Yo voté para que usted no venga. Yo voté para que usted no sea el pastor de esta iglesia. Y a la hermanita enseguida se lo habló claro y le dijo: yo no gusto de usted. Pero la hermanita iba a los ayunos, iba a los cultos, iba a las vigilias, salía a evangelizar, oraba por el pastor, oraba por todo el mundo, ayudaba en la iglesia. Y el pastor veía: pero venga acá, usted no y que no guste de mí. Una cosa es que no guste usted y otra cosa es que yo vengo a servirle al Señor. Amén o no amén. Fuerte el aplauso al Señor. Usted le sirve al Señor. Obedece al Señor, se sujeta y obedece porque es justo, y ser justo es que eso agrada al Todopoderoso. Y algo que debemos entender nosotros los líderes, y es que hay gente que te va a amar como hay gente que no. Hay gente que va a estar a tu lado como hay gente que no. Hay gente que va a hablar de ti bien, hay otros que van a hablar mal. Pero ¿sabe algo, mi hermano? Lo que hemos comprendido, que en esta vida hay que tener un caparazón. Amén. El apóstol Pablo lo dijo muy bien a los de Filipenses, cuando le dijo a Evodia, vamos a ver si doy a pronunciar la palabra, Síntique, a esas dos mujeres: pónganse de acuerdo. Uno, ¿por qué deben ponerse de acuerdo? Porque son hermanos. Y le dijo al líder de esa iglesia, le dijo: ayúdalas. Quizás algunos dirían: pero ¿por qué le vamos a ayudar si son unas peleoneras? Se pelean entre sí, quieren tener la razón. Esta quiere tener la razón y la otra también. El apóstol Pablo dijo: ayúdalas. Ayúdalas. Y le dio dos razones por las cuales le debe ayudar, pastor. Número uno, porque ellas sirvieron conmigo. Ellas estuvieron cuando la cosa estaba mala. Porque son servidoras del Señor. Y dos, porque su nombre está inscrito en el libro de la vida.
Son dos razones importantes por la cual debemos servir. Los líderes deben servir. Uno, aunque su hermano sea difícil, aunque la cosa sea difícil, aunque su hermano él mismo le critique, ámele porque es un servidor, una servidora del Señor. Alguien dice amén. Y también porque su nombre está escrito en el libro de la vida. Amén. Dos razones importantes. Un día yo le dije: Señor, este hermano es muy difícil, de verdad. Estoy dudando si tiene al Espíritu Santo. Es muy difícil este Señor. Y el Señor me dijo en mi corazón, porque el Señor habla. ¿Cuánto lo creen? Él me dijo de esta manera: de la misma manera como te escogí a ti, lo escogí a él. Solucione el asunto. El hermano que está a su lado, si es difícil, mírelo a ver si es de uno de los difíciles de la iglesia. Si es uno de los difíciles de la iglesia, bueno, mírenlo. Si es difícil, si es uno de los hermanos difíciles, hermano, ámelo porque es escogido también del Señor. Amén o no amén. Porque el Señor lo ama así como lo ama usted. Amén o no amén. Se lo voy a decir más claro: nadie aquí tiene coronita. Amén o no amén. Se lo voy a decir más claro: nadie aquí es el favorito del Señor. Amén o no amén. Todos ante el Señor somos sus hijos, somos sus príncipes, somos herederos y coherederos con Cristo. Amén o no amén. Amén o no amén. No se asuste si en algún momento entra el Espíritu Santo. Amén o no amén. Mi hermano, le digo algo. Sea prudente en esas tres áreas. Cuando la gente le ame, sea prudente cuando la gente lo rechace. Y sea prudente porque es que uno sabe cuando vienen con cuentos. ¿Es o no es? Uno sabe cuando la gente viene y que a engañarnos. Y uno, porque uno tiene discernimiento y dice: este viene con su cuento otra vez. Mi hermano, sea prudente. Usted sabe cuando alguien quiere dañar el ambiente y dice una palabrita y dice: bueno, ahora sí hablo yo. No. Sea prudente. Ame al difícil. Ame a la persona. Sea prudente, mi hermano. Tantas oportunidades tuvo David. Frente tenía a Saúl para matarlo y no lo hizo. Porque es que, mi hermano, yo le voy a decir algo: las bendiciones del Señor no vienen a usted cuando pasa por encima de la gente. Amén. Lo voy a decir más claro: no conozco a nadie aquí, así que voy a soltar esto, pastor. Lo voy a decir más claro: usted no puede decir: ese hombre es la bendición de Dios para mi vida, cuando se la quitó al vecino. Ay. Mi hermano, usted no puede decir: ese empleo es la bendición de Dios para mi vida, cuando usted por debajito comenzó a hablar mal del que tenía ese puesto. Amén. Sea prudente, porque las cosas que vienen para usted vienen solitas, sin hacer esfuerzo. Amén o no amén. Sea prudente, porque cuando te toque a ti, ni el mismo diablo va a poder. Amén o no amén. Mi hermano, hijo, la bendición no depende del lugar, la bendición depende de mi tiempo. Cuando es el tiempo de Dios, donde esté usted, el Señor lo bendice. Le va bien, es prosperado. Alguien dice amén. Alguien dice amén. Por eso no creo en esa palabra que dicen: me tengo que ir de la iglesia para ir a esta iglesia para ser prosperado. Donde esté es prosperado todo aquel que es prudente, todo aquel que ama. Alguien dice amén en esta mañana. Mi hermano, el Señor bendice, prospera en su tiempo.
Usted no tiene que pasar por encima de nadie, ¿cierto, pastor? No tiene que engañar a nadie. No tiene que dañar a otros. Dios te bendice ya, en su tiempo, en su momento. Y yo estoy sintiendo de parte de Dios que llega el momento de muchos en este lugar, donde la empresa se va a abrir. Alguien dice amén. Donde la puerta que has tocado, el Señor la va a abrir. Donde los cielos se van a abrir a tu favor. Alguien dice amén en esta mañana. Llega el tiempo de la iglesia del Salvador. El tiempo de la... Mi hermano, mi esposa, cuando estaba embarazada, llegó el momento de dar a luz. Ella dice, y pasó muchas horas para dilatar, y le dolía y le dolía. Y cuando dio a luz, el dolor se convirtió en alegría, porque vio al bebé. Hermano, cuando estás a punto de dar a luz, vienen dolores de partos. Cuando hay dolores de parto, una bendición se acerca. La iglesia, cuando pasa por momentos difíciles, mi hermano, alégrese, porque vienen tiempos de gloria. Ay, 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 ay. Cuando usted, la iglesia, pasa por momentos difíciles, alégrese, dé gloria a Dios, porque vienen tiempos de bendición. Alguien dice amén. Él te exprime para sacar lo mejor de Él en ti. Alguien dice amén. Amén o no amén. Mientras tanto, sea prudente, ame, respete, valore, sujétese. David fue un ejemplo. Usted dice, pero David cometió errores, David hizo esto. David mostró el corazón de Dios. Hizo lo que se hizo, pero mostró el corazón de Dios. Porque David era el prototipo del reino que había de venir. El corazón de David, pastor, fue el prototipo del corazón del Rey de Reyes y Señor de Señores. Por eso, por allá creo que Pedro dijo, David tenía el corazón conforme al de Dios. Sea prudente, ame. Ya cerré la Biblia. Sea prudente, respete, bendiga. Amén. Si usted no ha recibido la bendición que tanto ha esperado y el que está a su lado lo recibió, festeje, bendiga y diga, te felicito, mi hermano, lo has recibido, vendrá mi tiempo muy pronto, ora por mí para que me vaya bien también. Tremendo. Mientras usted esté esperando, siembre. La espera se hizo para sembrar. Mientras usted espere la bendición del Señor, siembre bien, ayude a la gente, respalde a sus líderes, transforme, haga, bendiga. Porque existen tres clases de personas, pastor: los que se involucran, ¿cierto? Los que se involucran en la visión, los que se involucran en el trabajo, los que se involucran en la iglesia. Pero está el segundo, los que no se involucran, pero ven de lejos para ver si las cosas funcionan. Si funciona, se involucran. Pero están los terceros, no se involucran y critican y murmuran y no hacen nada. ¿Cuál de esos tres usted? Le recomiendo estar en el primero, porque Dios respalda a los de corazón prudente.